¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo que por segunda ocasión voy a demostrar este modelo de casetera, una Double Deck fabricada por Sony. Estamos hablando del modelo TC-WE305. Si ustedes llegan a encontrar un modelo como este que acabo de mencionar y el que están viendo, la verdad altamente recomendable que lo compren. ¿Por qué? Porque tiene muy buena calidad de cabezales, tiene un sonido bastante bien y es relativamente fácil arreglarlo, ¿ok? Entonces, aparte de que no pesa prácticamente nada, tiene muy buena estética, tiene todo prácticamente, ¿ok? Entonces, para evitar explicar todo desde ceros, yo les voy a dejar un enlace directo a las personas que no han visto todavía cómo funciona este modelo. Yo se los voy a compartir en la descripción para que vean el primer video de otro deck del mismo tipo del que están viendo. Entonces en ese video van a poder ampliar mejor cómo funciona, qué opciones tiene, etcétera, etcétera. Este video prácticamente va a ser a grandes rasgos y enfocado directamente en lo que es pruebas de reproducción, grabación, tanto de cassette a cassette como desde dispositivo externo. ¿Ok? Entonces comenzamos con lo primero, que es lo estético. Estéticamente, como ya les mencioné, luce muy bien, ya fue sometido a limpieza y está muy bien este equipo. Me parece, no estoy seguro si es del 95, 96. En el primer video me parece que sí digo el año de este equipo deck, pero la verdad está muy bien, ¿ok? También les voy a compartir en la descripción un video corto que ya publiqué hace unos días aquí en el canal, donde estoy mostrando este y otra casetera donde no están reproduciendo absolutamente nada. Y ese es el contexto de este equipo, que no estaba reproduciendo absolutamente nada, no estaba así limpiecito como lo están viendo, sino que estaba, pues bueno, es cierta condición de abandono. No voy a decir que estaba extremadamente sucio, no, pero la verdad no estaba reproduciendo absolutamente nada. Y tenía lamentablemente una de las 4 bandas que lleva este equipo derretidas. Aquellos que se hayan dedicado, o bueno, se dediquen a reparar caseteras, me van a dar la razón que cuando tú destapas una casetera de este tipo y encuentras las bandas derretidas, la verdad es un dolor de cabeza. Prepárate porque te vas a ensuciar las manos. Tienes que tener mucho cuidado porque es un material bastante sucio que pues bueno, tiene que ser limpiado sí o sí, porque pues es, por ejemplo, las poleas donde donde vas a instalar la nueva banda, tiene que estar lo más limpio posible, ¿ok? Entonces, la verdad, cuando sucede este tipo de escenarios de que las bandas están derretidas, sí es como que, híjole, prepárate porque te vas a llevar más tiempo de lo normal. Y cuando digo tiempo, uno invierte, dependiendo el caso, a veces 1 hora, 2, 3 horas, ha habido veces que hasta 4 horas, y no es que tal vez más, porque sí, la verdad no siente uno, pero se pasa el tiempo rápido. Entonces requiere mucha paciencia, mucho tiempo, escuchar, mucho detalle, ¿ok? Entonces el tiempo es variable, entre 1 2 horas hasta 3 o tal vez 4 horas, dependiendo cada modelo. Ok, entonces ya esta casetera está muy bien. Vamos a hacer las pruebas de reproducción, controles de reproducción. Esta es la bandeja letra A, bandeja letra B. Esta bandeja, la letra B, está dedicada para reproducir y grabar, y la bandeja A por lo general siempre va a estar dedicada solamente para reproducción. Entonces, por lo general, casi siempre la bandeja letra A es la que vas a encontrar que suena ligeramente un poco menos nítido que la bandeja letra B. Por eso, porque las personas pueden tener un cassette para grabar y no quieren que por accidente presionar este botón rojo que está aquí para evitar que les vaya a borrar el contenido de los cassettes. Entonces, para evitar eso, mejor usan la bandeja letra A. Ok, por eso se debe de que tiene más desgaste y se oye un poquito más clara la bandeja letra B que la A. Ok, entonces vamos a encender el equipo.
Y tenemos aquí nuestros cassettes. Bueno, vamos a empezar con este cassette que es de la biblioteca de YouTube. Es la cinta tipo 1. ¿Okay? También tenemos cintas del tipo 2 y del tipo 4 que son de cinta de tipo cromo, óxido de cromo. Y la mejor de todas, que es la cinta tipo 4, que es de metal. ¿Ok? Entonces, también en la descripción vamos a dejar unos enlaces directos para que puedan, bueno, un enlace directo que los va a llevar a vía Instagram para poder escuchar esos cassettes que son del tipo metal y de cromo en este equipo, con un video de 1 minuto y medio aproximadamente. ¿Ok? Aquí en YouTube no lo puedo hacer porque el video le salta el copyright. Entonces vamos a tocar solamente unos cuantos segunditos, muy así, demasiado breves. Pero con este cassette, el tipo 1, este sí lo podemos tocar más. Así es que ya saben, quieren escuchar más tiempo la música de copyright, vayan directamente a la descripción, ahí van a encontrar el enlace vía Instagram. ¿Ok? Vamos a ir entonces con el primero. ¿Okay? Lo mismo a cada cabezal, rodillos, tanto de goma como de metal, en ambas bandejas ya fueron sometidos a limpieza. Todo está listo simplemente para llegar y colocar tus cassettes y escuchar la música, grabar, etcétera. ¿Ok? Vamos a escuchar. Vamos acá. Pausa. Ok, vamos a escuchar este cassette, pero ahora en la bandeja letra B. Para aquellos que se preguntan que, bueno, los cassettes se pueden grabar muchísimas veces, no importa. Y también este tipo de dispositivos obviamente requiere un sistema de bocinas externo, puede ser un amplificador. El sonido que están escuchando ahorita en estos momentos proviene de un amplificador acústico de 60 watts, es un Crate. Y bueno, ahora sí que pueden ustedes utilizar pues equipos de mucho mayor potencia y la verdad pues el sonido va a ser mucho mayor. ¿Ok? Vamos a escuchar entonces bandeja B. Voy a tener un poquito acá atrás porque estas decks, bueno, aunque aquí se siente que se agarra bien, de lo ligeras que están, livianas que están, presionas el botón y se va para atrás. Entonces por eso estaba deteniendo, pero parece que sí se detiene bien. Ahí está. Ok, vamos a regresarlo otra vez, pero de entrada sí se escucha un poquito más brillante el sonido aquí que acá. Ok, comento esto porque hay muchas personas que sí son demasiado perceptivas, entonces no voy a decir que se escucha exactamente igual en las dos, no, sí hay una ligera variación, pero la verdad es normal. Ok, recuerden que este equipo no estaba reproduciendo absolutamente nada y ahorita ya lo está haciendo. Regresé de más. Vamos a adelantar un poco más. Regresé mucho la cinta. Ok,
dejé esa canción porque tiene instrumentos de viento metal para que puedan apreciar, presten mucha atención, tal vez ya se dieron cuenta que no existe vibración durante la música. ¿Eso por qué? Bueno, porque estoy utilizando un set de ligas o bandas que supuestamente presumía su anuncio en internet que no tenía nada de vibración, lo cual me interesa bastante y creo que a todos nos interesa bueno, adquirir bandas de ese tipo que no vibren, ¿ok? Porque las bandas o ligas genéricas siempre van a traer una ligera o mucha distorsión. Entonces, cuando, por ejemplo, agarramos, imagínate que esto es la banda, entonces tú pasas tu dedo, la yema de tu dedo, entonces vas a sentir de repente que hay como que grumitos, ligeros topes, irregularidades a lo largo del corte de la liga. Entonces, si sientes que eso pasa o eso sucede en la banda al momento que tú la desplazas con tus dedos, evítala, porque te va a traer vibraciones en la música. En este caso, como les digo, estoy utilizando bandas que tienen cero vibración, por eso la música se escucha así, sin vibración, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Ok, ahora sí sigue la canción que deseo escuchar, la que quería escuchar. Ok, vamos otra vez con la bandeja letra A. Otra vez bandeja B. Estoy haciendo esto a propósito para que comparen, aunque es mínimo, no es tan marcado, ¿ok? Es muy pequeño. Ok, hay una diferencia, pero es muy pequeña. Se siente más brillante esta bandeja que en este otro lado, pero le digo, es por eso, ¿okay? Aunque en general, la verdad, este deck de Sony para mí es uno de los mejores, porque la verdad sí ofrece una calidad de sonido bastante bien. Tiene componentes de muy buena calidad, todo está muy suave en este equipo, la verdad, ¿okay? Al igual, por ejemplo, estas tapitas frontales, ustedes las pueden remover muy fácil, por ejemplo, así, y ya tengo la tapa quitada. Y al tener la tapa quitada, simplemente te hace más fácil introducir un cotonete. Si no tienes un cassette limpiador, entonces ya puedes limpiar más fácil todo lo que son rodillos, cabezales, etcétera. Lo vuelves a colocar con cuidado, porque eso sí, las pestañas que tiene aquí, las grapitas, son delicadas. Entonces no quieres que se vayan a romper, porque si se rompen, pues ya va a ser más difícil enganchar, ok, que se acoplen bien. Que bueno, por lo visto es lo que nunca las he desacoplado aquí en video, pero no quiero que suceda que se rompen, porque si es difícil ya después asegurarlo. Ahí está, listo, ok, ahí está. Entonces esa es una de las cuestiones que me gusta de este equipo también,
aparte de la calidad de sonido. Bueno, ahora vamos a hacer una transferencia de cassette a cassette de este mismo. Vamos a escucharlo. Ok, de esa música vamos a transferir a este cassette. Vamos a escuchar un poco este cassette, a ver qué es lo que contiene. Ah, ok. Esta es la grabación que tiene, ahorita la vamos a hacer otra vez. Música, cortesía y recomendación de Marcelo Valenzuela. Okay. Esta es otra función que tiene muy suave este equipo, de que cuando estás escuchando, bueno, reproduciendo, grabando, adelantando, retrasando la cinta, por sí solo se autodetiene, como ya lo acaban de apreciar, ok. Entonces eso es también punto adicional. Ok, ya está todo regresado. Vamos a hacer un dubbing, y este lo vamos a hacer a alta velocidad. Vamos a presionar un botón aquí. Todo el botón, o sea, el botón cuando está sumido es a alta velocidad, cuando está hacia afuera es a velocidad normal. Lo vamos a hacer a alta velocidad. Van a escuchar la música demasiado rápida. Para grabar un fragmento lo regresamos y reproducimos, ok. Entonces vamos a poner pausa aquí, pausa acá, grabar, y aquí también playback. Ahí está listo. Vamos a quitar las pausas al mismo tiempo. Ok. Se escucha bien macabro el asunto. Vamos a regresarlo. Ok, ahora vamos a escuchar a ver qué tal. Yo lo voy a extraer para que vean que no hay truco. Y escuchamos. Por una transferencia rápida. Ahí está. Hasta ahí llegó. Vamos a reproducirlo acá. Ok. Vamos a hacer otra grabación encima de ese material, pero ahora va a ser de este dispositivo externo. Nuestra tableta ya está lista. La vamos a conectar. Sí, aquí abajo. Ok. Y vamos a grabar parte de este video. Una recomendación aquí de No Soy el Gamer. Vamos a escuchar. Ok, tenemos la perilla de control de nivel de grabación de entrada. Entonces, muy importante mencionar que estamos utilizando el cable de 3.5 milímetros con salidas RCA, y va conectado donde dice Line In, entrada, ok, línea de entrada.
El otra columna que dice line out, esa va conectada hacia tu amplificador, bocinas externas, etcétera, ¿ok? Entonces son terminales RCA en la parte posterior, una es salida y otra es entrada, ¿ok? La tableta va a ir en line in para que sea captura y line out va al amplificador, ¿ok? Vamos a grabar y voy a jugar un poco aquí con el control de volumen. De repente van a escuchar que lo subo, que se sube la música, que se baja. Eso es intencional para que vean que esta perilla está funcionando. Ok, ya está reproduciendo, ya está grabando. Estoy subiendo. Y va subiendo también. Pausa, stop, regresamos y aquí lo vamos a pausar también. Ok, ahorita fue intencional esto de subir y rebasar los niveles permitidos para que vean que está bien. Si ustedes graban, para los que no saben, graban y la gráfica se va hacia los números o luces rojas, eso quiere decir que el sonido lo van a saturar y cuando traten de reproducirlo en otro equipo se va a escuchar que retumba, que se distorsiona, que hace muy feo el efecto. Entonces siempre es recomendable que esté abajo o mucho antes de esos niveles, porque si no la grabación va a salir saturada y no se va a escuchar bien. ¿Okay? Voy a desconectar la tableta. Ahí está, aquí está el cable y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Perfecto, muy bien. Ok, así. Ok, ahí están las grabaciones, tanto de dispositivo externo como también de cassette a cassette. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir con la reproducción de cintas tipo metal. Ok, en el lado en el lado letra A. ¿Sí? A ver. Ok, sí, este es tipo 4, tipo 2. Ok, vamos a reproducir solamente unos cuantos segundos. No lo voy a poder reproducir todo porque es música con copyright. Entonces, si ustedes quieren escuchar este dispositivo, estas cintas por mayor periodo, mayor duración, yo les voy a compartir en la descripción un enlace directo para que vayan a nuestra página de Instagram y lo puedan apreciar mejor. Ahí tenemos más contenido de otros equipos, videos, etcétera, fotos, un montón de cosas. Igual nos pueden escribir por ese medio también, ¿ok? Entonces, como son cintas de metal, son más brillantes. Voy a bajar un poquito el volumen del amplificador porque la verdad pues sí son muy fuertes, son muy brillantes su sonido. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con este letra A, que a decir verdad, escuchar estas rolas
de, por ejemplo, de Rolling Stones, como Gimme Shelter y otras. Miss You es, híjole, no tiene palabra para describirlo, la verdad. Se escucha fantástico. Vamos a escucharlo. Voy a adelantar un poco más. Pausa. Ok, vamos a ir con aquel. Es el día que hoy pueda olvidarse. Fantástico, los dos son cintas buenísimas y la verdad, no hombre, no tienen idea de cómo se escucha tan fantástico en persona. Es una cosa súper agradable. Okay. Nuevamente recordándoles que si quieren escuchar esa música, vayan directamente a la descripción. Ahí vamos a compartir un video corto de 1 minuto y medio mostrando esas dos cintas reproducidas en este dispositivo, que nuevamente les digo, la verdad está súper fabuloso. La verdad, no se van a arrepentir, está buenísimo este equipo. Además de que tienen sus bandas con cero vibración, todo está súper bien, limpio por dentro, por fuera. Está fantástico, la verdad. Okay. Bueno, entonces de esta manera comprobamos que el dispositivo casetera Double Deck Stereo de Sony está funcionando de manera totalmente correcta, tanto para reproducir como para grabar material en cinta, tanto de cassette a cassette como de dispositivo externo también. Además de que tiene muy buena estética, no pesa absolutamente nada y pues tiene un desempeño, como ya vieron, bastante bien. ¿Okay? Bueno, pues entonces a ver, déjame checar otro dato que se me está pasando. Este dispositivo también quiero mencionar que es de los pocos, me parece que este sí fue hecho en Japón. Hay ciertas máquinas que fueron hechas en Japón y la verdad es 100% garantía, así es que recomiendo bastante. Si encuentras un equipo que sea manufactura japonesa, lo compres porque es bastante recomendable. No, este fue hecho en China, no por ello quiere decir que sea malo, pero los que fueron hechos en Japón tienen todavía mayor tanto calidad de ensamble, manufactura, materiales, calidad de reproducción, etcétera. Pero este está buenísimo. ¿Okay? Y aquí vamos en la parte posterior, el famoso número de serie, que no lo puedo publicar en el anuncio de la plataforma porque malamente me lo entiende como que es datos de contacto y no lo es. Terminación 8, ¿qué es? 43. Ok, está fabricado en China, ahí está el modelo, etcétera. Y acá están las líneas de salida y de entrada que les había comentado. Line in es para capturar, grabar. Line out es para escuchar, sacar la señal a equipos amplificados. Ok, todo está excelente. Este es el cable de alimentación de corriente alterna que prácticamente está nuevo. El cable está buenísimo. Ok, entonces bueno, de esta manera llegamos al final del video, no sin antes pedirles que si les gustó el video apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse, activen las notificaciones. Recuerden que cada video nuevo es un producto que se añade a la tienda, entonces puede ser que más de alguno de esos videos haya un producto que te interese, que hayas estado buscando o quieras volverlo a tener para recordar tus tiempos de estudiante, del joven, de los amigos, etcétera, qué sé yo. Entonces eso es una forma de estar al pendiente para saber cuando hay un producto nuevo en la tienda. ¿Ok? Entonces bueno, no se olviden también de checar la descripción porque ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea, está el Instagram también y pues ahí también nos pueden escribir. Así, entonces eso sería todo.
Yo soy Gus Walker y me da mucho gusto presentar este video. Recuerden que también el primer video de este modelo está en la descripción para saber un poquito más a detalle de las funciones, ¿ok? Muchas gracias, saludos a todos. Gracias ahí a Marcelo Valenzuela también por las recomendaciones, a Iván también que nos escribe desde España también haciendo comentarios estupendos. Y pues bueno, gracias a todos por apoyar este video. Les deseo que tengan un excelente y fructífero día. Nos vemos, hasta luego, bye bye.